Si sienten que este año no nos dejaron ni respirar como fans de Harry Potter, no están solos. 2025 fue un año enorme para el mundo mágico, lleno de noticias históricas, filtraciones constantes, nuevos rostros que cambiarán para siempre la historia de la saga, libros increíbles, videojuegos rompiendo récords, y hasta noticias que nos hicieron sentir un poquito de miedo por el futuro. Así que hoy quiero hacer un repaso completo de todo lo más importante que pasó este año en el mundo mágico de Harry Potter. Porque sí, fue muchísimo. Hola seres mágicos, bienvenidos a Mequelarre, yo soy Dani y en esta reunión vamos a descubrir todo lo que pasó en el mundo mágico de Harry Potter en 2025. Rebelio. Empezamos el año muy fuerte, con una nueva actualización de Hogwarts Legacy en PC el 30 de enero, donde oficialmente llegaron al juego los mods. Gracias a esto se pudieron hacer un montón de cosas nuevas, desde añadir más personalización al personaje, como nuevos estilos de peinado, atuendos, colores de piel e incluso caras completamente personalizadas, hasta cambiar algunos elementos de la jugabilidad, como crear nuevos calabozos o misiones, capturar criaturas no mágicas como gallinas o gatos, cambiar la apariencia de la escoba para poder volar sobre un dragón o sobre un ave fénix, y muchísimas cosas más. En general se pueden hacer un montón de cosas locas y divertidas, que añadieron muchísimas más horas de juego en PC, algo que ayudó a aligerar un poco la espera para Hogwarts Legacy 2, que suponemos que llegará dentro de algunos años. Por cierto, a principios de este año ya se había confirmado que Hogwarts Legacy 2 no será un juego multijugador en línea, algo que algunos medios de poca credibilidad siguen diciendo hasta el día de hoy. No se dejen engañar. Aunque para los que sí querían un juego multijugador de Harry Potter, también tuvieron muy buenas noticias este año, porque a principios de año, Avalanche, los desarrolladores de Hogwarts Legacy, publicaron varias vacantes de trabajo en las que buscaban talento para desarrollar múltiples videojuegos. Sí, escucharon bien, múltiples videojuegos. Estas vacantes estaban buscando formar un nuevo equipo creativo, completamente separado del de Hogwarts Legacy, para comenzar a desarrollar un nuevo videojuego de rol multijugador en línea. Además, este proyecto ya cuenta con un director principal, que será Jared Verback, quien ha trabajado anteriormente en videojuegos como Destiny o League of Legends Wild Rift. Por cierto, en la descripción les dejé una lista con videos donde pueden encontrar mucha más información de todas las noticias de las que estoy hablando en este video. Por ejemplo, si quieren aprender más sobre los mods en Hogwarts Legacy, ahí tendrán un video completo sobre ese tema. No se les olvide checar la descripción por si quieren aprender más. También tuvimos nuevas noticias sobre la serie de Harry Potter de HBO desde principios de año, lo que por lo menos yo es lo que más estoy esperando. En febrero a John Lithgow se le escapó en una entrevista que sería el nuevo Albus Dumbledore. Y a partir de ahí empezaron a filtrarse muchos de los actores más importantes que interpretarían a los personajes principales de la serie, hasta que finalmente fueron anunciados oficialmente en abril. Como ya se sabía, John Lithgow fue confirmado como Albus Dumbledore, junto con Janet McTeer como Minerva McGonagall, Papa Eziedu como Severus Snape, Nick Frost como Rubius Hagrid, Luke Talon como Quirinus Quirrell y Paul Whitehouse como Argus Filch. Aunque fue en mayo cuando llegaron las noticias más importantes de la serie, las noticias que todos estábamos esperando. Primero vimos las primeras imágenes del set de Private Drive, que se verá bastante diferente al de las películas. Pero sin duda, lo más emocionante fue el anuncio del nuevo trío de oro. Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabelle Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley. Este anuncio fue probablemente uno de los más importantes relacionados con Harry Potter en muchísimos años. Y como era de esperarse, el internet explotó con estos nuevos rostros. Y es que no fue un anuncio cualquiera de casting, sino un momento histórico, porque después de más de 2 décadas, el rostro que todos tenemos en la mente, sobre todo de Harry Potter, va a cambiar
para siempre. Por cierto, este también fue el primer año en el que empezamos una colaboración increíble con Storytel, y que sé que les ha gustado muchísimo. Así que si quieren disfrutar de todos los libros y audiolibros de Harry Potter y muchísimo más, no se les olvide activar su prueba gratis con el enlace que les dejo en la descripción o este código QR. Toda la info se las dejo en la descripción. El 29 de mayo también se publicó esta increíble edición de Harry Potter y la Piedra Filosofal, con cantos pintados y acabados de lujo. Es una versión que estoy segura de que le va a encantar a los coleccionistas. Yo recibí este libro como regalo de parte de Penguin, y la verdad es que sí creo que es una de las versiones más hermosas que existen de este libro. En junio tuvimos todavía más noticias de Hogwarts Legacy, porque el 5 de junio se lanzó su versión para Nintendo Switch 2, convirtiéndose en uno de los juegos más importantes del estreno de la consola. Claro que la probamos aquí en el canal, y la verdad es que esta versión sí representó una mejora impresionante con respecto a la del Switch original. Gracias a esto, muchísimas personas que solo juegan en consolas de Nintendo pudieron por fin tener una experiencia mucho más fiel, sobre todo en gráficos, a la versión original de las otras consolas y PC. Y en lo personal, esta es una de mis versiones favoritas del juego, porque en modo portátil se ve increíble y así puedo llevar Hogwarts a todos lados. En junio también continuaron los anuncios oficiales del elenco de la serie. Se confirmaron actores para personajes muy importantes, como Catherine Parkinson como Molly Weasley, Johnny Flynn como Lucius Malfoy, Lux Pratt como Draco Malfoy, Belle Powley como Petunia Dursley, Daniel Rigby como Vernon Dursley y Bertie Carvel como Cornelius Fudge, junto con Leo Early como Seamus Finnegan, Sienna Musa como Lavender Brown y Alessia Leoni como Parvati Patil, aunque la noticia más emocionante relacionada con la serie llegó a mediados de julio, cuando se anunció oficialmente el inicio del rodaje de la nueva serie de Harry Potter de HBO. En ese momento se publicó la primera fotografía de Dominic McLaughlin caracterizado ya como Harry Potter, junto con la primera imagen oficial de Nick Frost como Hagrid. También se confirmaron más nombres importantes del elenco, como Anton Lesser como Garrick Ollivander, Louise Brealey como Rolanda Hooch, Amos Kitson como Dudley Dursley y Rory Wilmot como Neville Longbottom. Desde ese momento muchos fans ya por fin sentimos que este proyecto era completamente real, y a partir de ahí comenzaron a circular las primeras fotografías filtradas de la serie. Creo que ni siquiera había pasado una semana del anuncio del inicio del rodaje, y ya teníamos las primeras fotografías filtradas de las grabaciones. Las primeras fueron las de los Dursley y Harry Potter en la escena del zoológico, donde pudimos ver por primera vez que la serie sí será fiel a la época de los 90, en la que transcurre la historia de los libros, sobre todo por los vestuarios completamente noventeros. También vimos por primera vez al mejor amigo de Dudley, Pierce Polkiss, quien será interpretado por Mickey McAnulty. Un mes después, en agosto, por fin se anunció oficialmente a la mayoría de los hermanos Weasley. Fred y George serán interpretados por Tristan y Gabriel Harland, Percy por Rory Spooner y Ginny por Gracie Cochrane. Y esa misma semana tuvimos todavía más filtraciones emocionantes de la serie. Vimos por primera vez a Harry y a Hagrid en las calles de Londres caminando hacia el caldero chorreante. Y por supuesto tuvimos nuestro primer vistazo del pub. Y a los pocos días aparecieron aún más fotografías filtradas, ahora de la familia Weasley llegando a la estación de King's Cross. Todos guapísimos, por cierto. No tuvimos respiro porque el 1 de septiembre, como cada año, se celebró el evento del regreso a Hogwarts en el canal oficial de Harry Potter en YouTube. Ahí mostraron un vistazo a los nuevos audiolibros de Harry Potter en Audible, el regreso de Tom Felton como Draco Malfoy en la obra de teatro El legado maldito en Broadway, que por cierto fue otra de las noticias más emocionantes de este año. La segunda temporada del reality de repostería Magos Pasteleros, que por cierto a mí me encantó y ya estoy esperando a que anuncien una tercera temporada, por favor. Y por supuesto, nuevos anuncios oficiales del elenco de la serie de Harry Potter. En este evento se confirmó a Elijah Oshin como Dean Thomas,
Finn Stephens como Vincent Crabbe, William Nash como Gregory Goyle, Sirene Saba como Pomona Sprout, Richard Durden como Cuthbert Beans, Britt Brennan como Madame Poppy Pomfrey, Leigh Gill como Griphook, y finalmente el regreso de Warwick Davis como Phileas Flitwick, una noticia que también le encantó a muchísimos fans. El 5 de septiembre también se publicaron por primera vez en español los primeros 3 libros de la serie Pocket Potters, una serie de libros ilustrados en formato pequeño con datos de los personajes principales de la saga. El propósito de estos libros es acercar por primera vez a Harry Potter a nuevos pequeños lectores, aunque también funcionan como una excelente pieza de colección para quienes ya no somos tan jóvenes, pero que seguimos disfrutando muchísimo de los libros ilustrados. Yo pude conseguir los primeros 3, Harry, Ron y Hermione, tanto en inglés como en español, y tengo que admitir que me encantaron. Cada libro está ilustrado por una ilustradora diferente, y sinceramente todos me parecieron hermosos. El próximo año se publican más personajes, así que estén atentos. A finales de septiembre tuvimos todavía más fotografías filtradas. Y por fin descubrimos que la serie comenzará igual que el primer libro, siguiendo a Vernon Dursley un martes aparentemente normal, pero en el que empiezan a suceder cosas muy raras, con las brujas y magos celebrando la caída de Voldemort, sin importarles ser vistos por los muggles. También se filtraron imágenes de 2 personajes muy curiosos, que se parecen muchísimo a Lily y James Potter, lo que confirmaría su aparición en la serie. Y además una escena aparentemente nueva. En octubre llegaron todavía más filtraciones, empezando por el primer vistazo de John Lithgow como Albus Dumbledore, y la aparición de 2 personajes nuevos en la serie, Nicholas Flamel y su esposa Perenella, quienes serán interpretados por Lambert Wilson y Mart Keller, lo que confirmaría escenas inéditas para la serie. También vimos otra escena filtrada de los Dursley, esta vez dentro de un coche, en un pueblo costero. Esta escena sucedería justo antes de que se escondan en la choza en la roca en medio del mar. Y también aparecieron las primeras imágenes de cómo lucirán tanto Hogwarts como el callejón Diagon, lo cual fue muy emocionante. Y no podía ser octubre sin Halloween. Y sin escenas filtradas de la serie, porque también se filtraron las primeras imágenes de cómo lucirá el Valle de Godric en Halloween, la noche en la que Voldemort se dirige a la casa de los Potter para intentar matar al bebé Harry Potter, probablemente la escena más importante de toda la saga. Además, vimos algunas imágenes de brujas y magos que seguramente están festejando la caída de Voldemort, porque están lanzando hechizos al cielo. En noviembre todavía no nos dejaban descansar, porque tuvimos todavía más fotografías filtradas de la serie, esta vez de la clase de vuelo con Madame Hooch, donde la vimos caracterizada por primera vez. Y también pudimos ver por primera vez unas túnicas color violeta de Hogwarts, que podrían ser las túnicas nuevas, o simplemente podrían ser las túnicas de exteriores. No lo sé, pero sí nos dan una muy buena idea de que, aunque están respetando muchos aspectos visuales de las películas, también vamos a ver muchísimas novedades que nos tienen muy emocionados a todos los fans. Y vamos a cerrar el año muy felices con todas estas noticias y filtraciones. Pero el 6 de diciembre nos llegó un correo muy curioso de Netflix, diciendo que iban a comprar Warner Brothers, lo que obviamente los convertiría en dueños de Harry Potter. De nuevo, en la descripción les dejé un video completo explicando esta compra. Pero por ahora es importante recalcar que esta compra todavía no está completamente cerrada. Paramount sigue peleando ahí con todo para intentar ganarle a Netflix, aunque Netflix no se rinde. Y lo más probable es que sean ellos quienes cierren el trato en alrededor de un año, tal vez un poquito más. Esto significa que cerraremos el año sin saber realmente lo que esta compra de Netflix significa realmente para la serie de Harry Potter, ni para Hogwarts Legacy y todo lo demás relacionado al mundo mágico. Así que lamentablemente cerramos el año con un poco de incertidumbre y miedo por lo que podría pasar en el futuro.
Pero para que no se vayan tristes, también cerramos el año con la gran noticia de que Hogwarts Legacy ya superó las 40 millones de copias vendidas, lo que lo coloca dentro de los 20 videojuegos más vendidos de toda la historia. Una verdadera locura. Y algo que sin duda nos hace esperar todavía con más ganas Hogwarts Legacy 2. Si Netflix no interviene, por supuesto. También llegaron las skins de Harry Potter al videojuego Fortnite. Después de repasar todo esto, queda clarísimo que 2025 ha sido uno de los años más intensos que hemos vivido como fans de Harry Potter. Tuvimos momentos muy emocionantes, anuncios históricos, filtraciones que nos mantuvieron pegados al celular, y también algunas noticias que nos dejaron con nervios y dudas sobre el futuro. Aún así, si algo nos dejó claro este año es que el mundo mágico sigue más vivo que nunca, y que el próximo año nos esperan cosas todavía más increíbles. Muchísimas gracias por acompañarme durante todo este año en el canal, y nos vemos en 2026 para seguir compartiendo muchísima más magia. ¡Feliz Año Nuevo! Y mi pregunta para ustedes es ¿cuál fue su momento favorito del mundo mágico en 2025? Déjenme su respuesta en los comentarios. También recuerden activar su prueba gratis de Storytel antes de irse. Y si les gustó este video, denle un like gigante, suscríbanse a mi canal, prendan la campanita y síganme en mis redes sociales. También ya pueden apoyar muchísimo más al canal convirtiéndose en miembros en el botón de unirse o con una propina dando clic en el botón de corazón. Y si quieren conocer mucho más sobre la serie de Harry Potter pueden dar clic aquí. Y recuerden, están tan cuerdos como yo. Finite.